Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Ana de Borbón-Conti. Ella fue una princesa francesa que sería descrita en su tiempo como una mujer calculadora y ambiciosa, que sabía muy bien lo que quería en la vida, convirtiéndose, gracias a sus intrigas palaciegas, en primera princesa de sangre y en princesa consorte de Borbón-Condé. Espero que os guste esta biografía. María Ana de Borbón-Conti y de Borbón-Condé nació el 18 de abril de 1689 en el Palacio de Versalles, en Francia. Fue hija del príncipe Francisco Luis de Borbón-Conti y de la esposa de este, la princesa María Teresa de Borbón-Condé. El matrimonio tuvo 7 hijos en común, siendo María Ana la primera de sus vástagos. Nada más nacer, la niña fue reconocida como princesa de sangre y recibió el título de Mademoiselle de Conti, el cual portó hasta el día de su casamiento. María Ana creció en una familia donde existía un ambiente bastante tenso, ya que su padre era un hombre libertino que tenía numerosos amantes de ambos sexos. En cambio, su madre fue una mujer que estaba apasionadamente enamorada de su marido, siendo estas infidelidades por parte de su esposo lo que causaba aquella gran infelicidad conyugal. Su madre, la princesa María Teresa, fue una mujer que descuidó a sus vástagos ante el obsesivo amor que sintió hacia su libertino marido, causando esto que los hermanos tuviesen una relación muy fría con su progenitora, la cual viviría lejos y apartada de sus hijos, entre las distintas propiedades que poseían los príncipes de Borbón-Conti. María Ana pronto sería considerada como más atractiva que su hermana menor, Luisa Adelaida, la cual nunca se llegaría a casar. La princesa sería descrita como una joven bonita de hermosos ojos, aunque tenía la manía de estirarse continuamente en público y de hacer crujir su cuello o los nudillos, algo que era considerado como bastante desagradable y de mala educación dentro de la corte francesa, aparte de que le restaba encanto a la princesa, además de que ella tenía la columna vertebral curvada, algo que era bastante notable a la hora de caminar o cuando tenía que adoptar algunas posturas, debido a que solía estar algo encorvada. María Ana llegó a tener una relación muy cercana con su abuela materna, la princesa Ana Enriqueta del Palatinado, estando abuela y nieta muy unidas. En el año 1709 falleció su padre, el príncipe Francisco Luis, convirtiéndose así su hermano, Luis Armando, en el nuevo príncipe de Borbón-Conti, bajo el nombre de Luis Armando II. La muerte de su padre ocasionó que María Ana se reconciliase con su madre, manteniendo así desde entonces una relación más cordial con su progenitora. La princesa estuvo muy presente en la corte francesa, donde se enteraba de todos los chismes y de las intrigas palaciegas, enterándose así de que se estaba ideando un posible casamiento entre su primo, el príncipe Luis Enrique de Borbón-Condé, con la princesa María Luisa Isabel de Orleans, un compromiso que no era del agrado de María Ana, debido a que consideraba que María Luisa Isabel de Orleans no era digna de casarse con el primer príncipe de sangre, un puesto de gran prestigio que la colocaría tan solo por detrás de la familia real francesa dentro de la corte. Según la duquesa consorte de Orleans, Isabel Carlota del Palatinado, María Ana fue una mujer un tanto calculadora, malvada, falsa y ambiciosa, que orquestó todo para evitar que su amiga, la princesa María Luisa Isabel de Orleans, se casase con el príncipe Luis Enrique, logrando así ser ella misma la que quedó comprometida con su primo,
negociándose un casamiento doble entre las casas Borbón-Conti y Borbón-Condé, debido a que su hermano, Luis Armando, acabaría quedando también comprometido con la hermana de su prometido, la princesa Luisa Isabel. El 9 de julio de 1713 se celebró una boda doble en la capilla del Palacio de Versalles entre ambas parejas de hermanos. Para entonces, María Ana tenía 24 años de edad en el momento de la unión y su marido, Luis Enrique, 20. Aquel casamiento le permitió a María Ana el poder convertirse en la nueva princesa consorte de Borbón-Condé, en duquesa consorte de Borbón y en primera princesa de sangre, algo que le permitió el tener un puesto destacado dentro de la corte francesa y recibir el trato de Alteza Serenísima, siendo conocida dentro de la corte como Madame la Duquesa Borbón. El casamiento de María Ana y el príncipe Luis Enrique se convirtió en un tema de interés dentro de la corte francesa, debido a que no solo serían primos, sino que también podrían haber compartido una misma hermana, ya que la madre de su marido, la princesa Luisa Francisca de Borbón, y el padre de María Ana, el príncipe Francisco Luis de Borbón-Conti, habían sido amantes, y según los rumores de la época, la hermana de Luis Enrique, la princesa María Ana de Borbón-Condé, podría haber nacido fruto de esta relación amorosa. Los príncipes de Borbón-Condé mantuvieron un matrimonio cordial. Ellos no estarían enamorados y no se tendrían demasiado cariño, pero establecieron un acuerdo donde cada cónyuge haría su vida por separado. Incluso se dice que llegaron a compartir el mismo lecho en muy pocas ocasiones, algo que ocasionó que el matrimonio permaneciese sin hijos. Se dice que María Ana mantuvo una relación un tanto tensa con su prima y cuñada, la princesa Luisa Isabel de Borbón-Condé, la cual sería maltratada por su propio marido. Es más, se dice que María Ana se llegaría a entrometer en aquel matrimonio, metiendo así cizaña entre la pareja, algo que ocasionó que su cuñada no la tuviese ningún tipo de aprecio y que evitase su presencia siempre que podía. Al mantener un acuerdo matrimonial con su marido, cada cónyuge actuaría libremente, manteniéndose la princesa un discreto romance con un miembro de la corte francesa, que sería conocido como el caballero du Chalabre. Hacia sus últimos años de vida, María Ana acabaría sufriendo de distintos problemas de salud, hasta que finalmente falleció el 21 de marzo de 1720, a los 30 años de edad, en el Hotel de Condé, en París. Su muerte no sería sentida por su marido, quien en cierta manera se mostró feliz ante su fallecimiento, ya que así podría heredar los bienes de su fallecida esposa y buscar una nueva consorte que fuese más de su agrado. Pero aquella felicidad le duraría poco, debido a que cuando leyó el testamento de la princesa, su viudo se llevaría una gran decepción, debido a que María Ana había dejado todo lo que tenía a su hermana Luisa Adelaida. Incluso su marido se vería obligado a entregarle a su cuñada una buena suma de dinero que el matrimonio había invertido conjuntamente en el banco de Lowe, algo que sería muy humillante para su marido, que se mostró muy a disgusto con esta situación. Finalmente, su viudo se acabaría casando en segundas nupcias con la princesa alemana Carolina de Hesse-Rotenburg, naciendo de esta unión un único hijo. Los restos mortales de María Ana descansaron en el convento carmelita del barrio de San Jacobo de París, pero dicho convento acabaría siendo abandonado durante la Revolución Francesa y acabaría siendo demolido tiempo después. María Ana fue una mujer que apenas es recordada a día de hoy,
pero en su día fue una de las mujeres más importantes de la corte francesa hacia el final del reinado de Luis XIV y en el inicio del reinado de Luis XV, es decir, durante la conocida regencia del duque Felipe II de Orleans. Ella fue descrita como una mujer calculadora y ambiciosa que hizo todo lo posible por casarse con su primo, un matrimonio que no fue por amor, sino por intereses propios, ya que no quería que ninguna otra mujer de la corte se convirtiese en primera princesa de sangre, considerando que tal puesto tan solo lo podría ocupar ella misma, considerándose como la mujer más digna de portar tal título. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Ana de Borbón-Conti. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando. Y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas o nobles que hayan intrigado para conseguir buenos casamientos. Y con esto me despido. Hasta la próxima.